Hola manitas crocheteras, bienvenidos una vez más a mi canal Manos de Crochet. Yo soy Stephanie y hoy vamos a aprender a tejer este hermoso top de grannies. Para hacer este top vamos a necesitar restos de hilos, todos los restos de hilos, miren, pequeñitos, más grandecitos, todos los restos de hilos que tengan por allí. En mi caso yo recogí todos los que son hilo coral, como se conoce acá en Colombia, o hilo crochet. Este es el mismo que usan para hacer las mochilas, entonces vamos a trabajar con este hilo. Vamos a usar un ganchillo de 2.5 milímetros porque precisamente este hilo es delgado. Vamos a necesitar tijeras y una agujita lanera. Tomamos uno de los colores para comenzar con la primera vuelta y hacemos nuestro nudo deslizado. Ahora vamos a tejer 4 cadenas. Ahora nos vamos a la primera cadenita y allí vamos a hacer un punto deslizado. Subimos con 2 cadenas, tomamos lazada y aquí dentro de la argollita que se formó vamos a tejer 3 puntos altos. Aquí tenemos el primero, el segundo y el tercer punto alto. 3 cadenas, nuevamente 3 puntos altos, tres cadenas y repetimos hasta completar 4 huequitos de 3 puntos altos. Bien, ya tengo 1, 2, 3, 4 jueguitos de 3 puntos altos. Finalizamos con 3 cadenas y aquí encima del primer punto alto hacemos un punto deslizado, una cadenita y cortamos y ya completamos la primera vuelta de nuestro cuadrito. Vamos a pasar al siguiente color para hacer la segunda vuelta. Entonces hacemos el nudo deslizado y lo vamos a sacar por una de las esquinas. Hacemos 2 cadenas e inmediatamente comenzamos a tejer 3 puntos altos. Ahora, para pasarnos de este espacio a la siguiente esquina, hacemos solo una cadena. Nos vamos y tejemos la esquina de esta manera: 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos allí mismo. Una cadena para pasarnos a la siguiente esquina y tejemos la esquina. Y repetimos hasta completar la segunda vuelta. Ya estoy por terminar la segunda vuelta. Aquí hice una cadena y me voy a pasar a la esquina y hago 3 puntos altos, 3 cadenas y sobre el primer punto alto hacemos un punto deslizado, una cadenita y cortamos. Y ya terminamos la segunda vuelta. Comenzamos con la tercera de igual manera. Hacemos el nudo deslizado y lo sacamos por aquí con 2 cadenitas y comenzamos a tejer en esta esquina 3 puntos altos, una cadena para pasarnos al siguiente espacio. Aquí tejemos 3 puntos altos, una cadena para pasar al siguiente espacio y tejemos la esquina. Solo vamos a hacer 3 cadenas en las esquinas, 1, 2 y 3, y tejemos 3 puntos altos allí mismo. Ahora una cadena para pasarnos al siguiente espacio y tejemos 3 puntos altos y repetimos hasta completar la tercera vuelta.
Y bueno, ya terminé de tejer la tercera vuelta, hice un punto deslizado y corté el hilo. Entonces aquí les voy a explicar cómo vamos a seguir con la vuelta número 4. Vamos a escoger un color que va a ser el color de fondo o el color de base de nuestro top. En mi caso va a ser este tono beige. Entonces siempre la última vuelta la vamos a tejer en este color. Les voy a mostrar, ya yo tengo varios cuadritos hechos. Entonces fíjense que usé varios colores, pero el último color siempre fue beige. Ese va a ser el color de fondo de mi top. Entonces la última vuelta la vamos a tejer como tejimos la tercera vuelta, pero en color beige. Si deseas hacer una talla más pequeña, solo debes hacer estas dos vueltas y esta tercera vuelta la haces en el color beige o el color que tú elijas que vaya a ser el color de fondo. Y si quieres una talla más grande, debes tejer una vuelta más en algún otro color y luego la quinta vuelta la haces en color beige. Vamos a completar 48 cuadritos, ya aquí yo los tengo todos y ahora vamos a comenzar a unirlos. Entonces vamos a unir 12 cuadros hasta tener 4 hileras o 4 filas de 12 cuadros. Vamos a colocarlo del lado derecho y el otro lado derecho lo vamos a montar encima. Entonces buscamos aquí la cadenita del medio, son 3, 1, 2 y 3. Aquí en la segunda insertamos el ganchillo y también por la del cuadrado de abajo. Aquí. Entonces aquí insertamos y vamos a sacar el hilo por allí. Entonces voy a hacer aquí el nudo deslizado y voy a sacar el nudito por aquí. Una cadenita y nos vamos a la siguiente cadena. Estamos tomando las cadenitas por la parte de atrás. Aquí sacamos y hacemos un punto deslizado. Tomamos la siguiente, voy a enfocar bien, solo la cadenita esta, miren. Vamos a tomarlas todas, solamente tomamos por un lado y acá también por detrás, las cadenitas de atrás, sacamos y sacamos. Nos vamos a la siguiente y a la siguiente por detrás y vamos uniendo. Y seguimos así hasta que lleguemos al espacio del centro de las 3 cadenitas que hicimos aquí. Aquí tenemos una cadena, también el espacio de cadena lo unimos con el espacio de cadena del siguiente cuadro con punto deslizado. Miren cómo debería irse viendo. Miren. Como estamos uniendo por las cadenitas de atrás, esta cadenita debería quedar aquí y esta también. Así debería verse. Aquí ya estoy por terminar de unir los primeros 2 cuadros, entonces seguimos con las cadenas, seguimos uniendo una cadenita y la siguiente cadenita y un punto deslizado hasta esta cadenita que es la cadenita del centro. Aquí hacemos un punto deslizado, una cadenita y cortamos el hilo. Entonces miren, así deberían quedar los 2 primeros cuadritos que unimos. Entonces ahora tomamos el siguiente cuadro, lo colocamos el lado derecho que quede encima del lado derecho y comenzamos a unir esta parte. Y seguimos uniendo hasta que tengamos 12 cuadros unidos. Miren, aquí ya yo tengo 12. Miren. Entonces vamos a unir 4 filas, 4 así de 12 cuadritos y allí nos vemos. Bueno, ya tengo las 4 tiras, miren. No vamos a cerrarlas de una parte, solo pegamos los 12 cuadros. Esta va a ser la parte de adelante que va a quedar abierta. Entonces aquí va la tercera y acá tengo la cuarta.
Miren. Entonces ahora voy a subir un poquito para que vean mejor. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es a unirlas, a pegar esta con esta, esta con esta y esta con esta. Entonces las colocamos así, derecho con derecho, enfrentados, y vamos a comenzar a unir desde aquí toda esta parte hasta el final. Vamos a unirlas todas, así como unimos cada cuadro con cada cuadro, de la misma manera con punto deslizado vamos a unir las 4 tiras. Bueno, ya uní mis 4 filas, miren, aquí están todas ya unidas, así más o menos debe verse. Entonces ahora, para seguir, vamos a hacer la parte de arriba con puntos bajos. Entonces tomamos el hilo beige, hacemos el nudo deslizado y por la parte de arriba vamos aquí a la cadenita del medio, vamos a insertar allí el ganchillo y por allí vamos a sacar la argollita, nuestro nudo deslizado. Aquí la sacamos y hacemos una cadenita, y en la siguiente cadenita, que está aquí al ladito, vamos a hacer un punto bajo y vamos a seguir tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Un punto bajo en el espacio de cadena, también hacemos un punto bajo y seguimos tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos y también en los espacios de cadena hasta llegar al otro extremo. Miren, punto bajo hasta llegar a la segunda cadenita de aquí. Tejemos estos 3 puntos altos y tejemos 1 y 2 cadenitas. Luego hacemos una cadena y nos devolvemos también con punto bajo. Vamos a hacer 3 vueltas de puntos bajos. Terminé de tejer mis 3 vueltas de puntos bajos, miren aquí en la parte de arriba. Entonces ahora vamos a continuar tejiendo esta parte, que es una parte del frente. Esta es la parte en donde van a ir los botones. Los botones van del lado izquierdo, por lo tanto esta parte va a quedar del lado de esta mano, que es mi mano izquierda. Entonces vamos a hacer aquí una cadenita y comenzamos tejiendo un punto bajo, un punto bajo. Vamos a seguir haciendo lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Un punto bajo por cada punto bajo, por cada punto, perdón, punto alto que hicimos en los cuadritos, y también en el espacio de cadena un punto bajo. Entonces en esta ocasión vamos a hacer 5 vueltas de puntos bajos. Voy a seguir tejiendo puntos bajos hasta llegar aquí al espacio de cadenitas, una cadena, me devuelvo y continúo hasta completar 5 vueltas. Entonces ahora vamos a tejer el lado derecho del top. Si ustedes lo ponen así de frente, sería el lado izquierdo, pero al momento de colocárnoslo, este va a quedar del lado derecho de nuestro cuerpo. Entonces vamos a tejer este lado, que es el lado donde van los ojales. Yo voy a comenzar a tejer de arriba hacia abajo porque vamos a tejer 5 vueltas. Entonces queremos que cuando hagamos la última vuelta quedar en la parte de abajo, para no cortar el hilo, sino que inmediatamente tejer la parte de abajo. Entonces vamos a empezar. Nos ponemos en la parte de arriba. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer primero 2 vueltas, porque en la tercera vuelta es donde vamos a ir haciendo los ojales. Entonces aquí voy a enfocar bien. Vamos a hacer lo mismo. Nos colocamos aquí arriba en el primer punto bajo y aquí sacamos la cadenita y comenzamos tejiendo puntos bajos. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho los bordes de puntos bajos. Vamos a hacer 2 vueltas de puntos bajos y en la tercera vuelta nos vemos y yo les explico cómo seguimos. Ya terminé de tejer las 2 vueltas. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos el tejido
y comenzamos tejiendo 2 puntos bajos, el primero y el segundo. Ahora 3 cadenas, 1, 2, 3, nos saltamos 3 puntos, 1, 2, 3 y en el punto número 4 hacemos un punto bajo. Vamos a hacer ahora 14 puntos bajos para tejer el siguiente ojal. Aquí ya tenemos el primer punto bajo. Entonces tenemos un punto, 2, 3. Bueno, aquí ya tengo 14 puntos bajos. Ahora nuevamente 3 cadenas, 1, 2, 3, me salto 3 y empezamos. Continuamos tejiendo puntos bajos. Nuevamente 14 puntos bajos, 3 cadenas y repetimos hasta terminar esta vuelta. Aquí ya finalicé la vuelta de los ojales. Miren, terminé con 2 puntos bajos. Vamos a hacer 2 vueltas más de puntos bajos, una cadena, giramos y comenzamos tejiendo un punto bajo, 2 puntos bajos. En el espacio de 3 cadenas vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y continuamos tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo. Cuando lleguemos al espacio de 3 cadenas repetimos lo que acabamos de hacer aquí, 3 puntos bajos, y cuando finalicemos una cadena y repetimos, nos devolvemos con un punto bajo hasta llegar aquí al último punto bajo y luego hacemos la parte de abajo como hemos hecho las anteriores, así como hicimos la partecita de arriba. Aquí yo hice 3 vueltas, abajo podemos hacer, si queremos que quede más anchita, podemos hacer también 5 vueltas de puntos bajos. Bueno, entonces vamos a terminar y tejemos la parte de abajo también. Bueno, aquí ya terminé de tejer la parte de abajo del top, hice 5 vueltas de puntos bajos, ahora voy a hacer una vueltecita más, entonces vamos a hacer una cadena y giramos el tejido. Y voy a comenzar con 3 puntos bajos. Ahora seguimos con 3 cadenas y en la primera cadenita hacemos un punto deslizado. Seguimos tejiendo 7 puntos bajos para nuevamente hacer un piquito como el que acabamos de hacer. Ahora nuevamente tejemos 3 cadenas y en la primera cadenita hacemos un punto deslizado y continuamos con 7 puntos bajos y nuevamente hacemos un piquito hasta completar toda la vuelta. Bueno, aquí terminé de tejer la parte de abajo, miren cómo se ve, así es como debería quedar finalizada. Entonces ahora vamos a hacer los tirantes, ya yo hice uno. Entonces lo que vamos a hacer es acuadrar nuestro top. Deben ir 6 cuadros en hileras en la parte de atrás y 1, 2, 3, 4, 5, 6 así en hilera en la parte de adelante. Entonces lo cuadramos aquí y aquí me ubiqué en el segundo cuadro, comenzando por la parte de atrás. Sería este el primero, este el segundo. Entonces en la mitad del segundo cuadro comencé a tejer el primer tirante que vamos a cerrarlo aquí en la mitad del segundo cuadro, del cuadro del medio de la parte delantera. Entonces vamos a hacer el de acá para explicarles cómo es que lo hice. Entonces me ubico 1, 2 en este, me ubico aquí, busco la mitad y voy a contar 8 puntos. Voy a enfocar bien aquí. Entonces vamos a contar 8 puntos comenzando desde aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a comenzar aquí. Ustedes allá buscan, más o menos calculan donde sea la mitad y allí vamos a comenzar a trabajar. Bueno, entonces aquí ya saqué el hilo. Vamos a hacer un punto bajo aquí mismo, donde saqué el hilo, vamos a hacer un punto bajo.
Mientras tanto voy escondiendo este hilito pequeño. Entonces 1, 2, 4, 6, 7 y 8 puntos. Una cadena, giramos y vamos a tejer nuevamente 8 puntos bajos, uno encima de cada punto bajo. Bueno, ya llega al final de la segunda vueltecita, una cadena, giramos y nuevamente volvemos a tejer 8 puntos, nos devolvemos 8, 8, vamos a tejer 8 puntos bajos para que nos quede una tira así. Ya les voy a decir cuánto mide esta tira para que ustedes la hagan también con la misma cantidad de centímetros que quedó la mía. Bueno, miren, esta tira tiene unos 24 centímetros, miren. Hasta aquí 24 centímetros. En total hice, bueno, yo en total hice 75 vueltas. Como ven, mi hilo es súper delgado, pero de pronto ustedes pueden lograr los 24 centímetros con menos vueltas, dependiendo del grosor que tenga su hilo. Esto para que tengan una guía más o menos. Entonces lo vamos a pegar aquí en el segundo cuadro. Miren que yo tengo mi top de lado al revés, porque lo vamos a pegar aquí de esta manera. Yo lo pongo por la parte del lado derecho, lo cuadramos bien, miren, y lo colocamos aquí así. Y vamos a unirlo aquí con puntos bajos. Y listo, miren, ya quedó. Por la parte de adentro queda así. Ya tenemos entonces el primer tirante listo. Miren. Ahora vamos a hacer el del otro lado exactamente igual. Y luego ya solo nos queda esconder todos los hilitos con la aguja lanera. Ahora solo queda pegar los 5 botoncitos del lado izquierdo del top. Ustedes allá los cuadran bien y los pegan. Y si desean bloquear esta prenda, pueden hacerla antes de pegar los cuadritos o después. Y eso es todo, así es como queda este top finalizado. Espero que te haya gustado, espero que lo hagan, que me sigan en mis redes sociales, te las voy a dejar en la cajita de descripción. Suscríbete, nos vemos en un próximo video. Besitos, bye.